Muy bien. A continuación, Erika Belén Amanta Andrango, de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador. El título, Una alternativa diferente contra la contaminación. Entonces, un aplauso, por favor, y bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por permitirme participar en el seminario. Como ya mencionaron, mi nombre es Erika Belén Amanta Andrango. Soy egresada de Física de la Facultad. ¿Perdón? No sé si se me escucha bien, disculpen. Sí, sí, hubo un poquito de interferencia, pero está bien ahora. Ya, listo, perdón, muchas gracias. Entonces, el día de hoy les voy a presentar los resultados obtenidos para mi trabajo de titulación. Ahí tal vez se puede ver la pantalla. Sí. Bueno, mi trabajo de titulación consistió en el estudio de la caracterización de la transferencia de carga en nanopartículas de dióxido de titanio dopadas con puntos cuánticos de grafeno y puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforos, bajo la tutoría del doctor Cristian Santa Cruz. Esta presentación consta de una introducción y la selección de los materiales, la síntesis de los materiales, la caracterización por diferentes técnicas espectroscópicas, las propiedades eléctricas de los materiales sintetizados y las conclusiones. Muy bien. Entonces, considerando la cantidad de aguas residuales que se generan por la industria, tanto por pigmentos como por antibióticos, se consideró estudiar un fotocatalizador que permita hacer frente a este problema. Entonces, para esto, primero tenemos que saber qué es un catalizador o un fotocatalizador. Un catalizador es aquel que puede incrementar o minimizar la velocidad a la que se produce una determinada reacción química, liberando productos después de haber sido procesados. Mientras que un fotocatalizador es un catalizador que tras absorber luz es capaz de producir cambios profundos en la estructura química de los reactivos. Entonces, vamos a ver cómo funciona la fotocatálisis en el dióxido de titanio. Primero, escogemos el dióxido de titanio por su alta estabilidad química y su bajo costo. Como habíamos mencionado, el dióxido de titanio es un fotocatalizador que al ser iluminado con una luz cuya longitud de onda sea menor a 390 nanómetros, un electrón se excita fuera de su nivel de energía, dejando un hueco en la banda de valencia. A medida que los electrones pasan de la banda de valencia a la banda de conducción, generan pares electrón-hueco. De este modo, el potencial de la banda de valencia es lo suficientemente positivo como para generar radicales hidroxilo, que son estos OH a la negativos que tenemos aquí. Y el potencial de la banda de conducción es lo suficientemente negativo como para generar oxígeno molecular en la superficie del dióxido de titanio. El radical hidroxilo es un poderoso agente oxidante que puede atacar la materia orgánica presente en o cerca de la superficie del dióxido de titanio, siendo capaz de de degradar compuestos tóxicos y bioresistentes en sustancias inofensivas, tales como el agua o el CO2. Es por eso que nosotros escogimos el dióxido de titanio. También se escoge el dióxido de titanio porque es un semiconductor. Un semiconductor es un material o un compuesto que tiene propiedades aislantes o conductoras. También diferentes artículos muestran que al dopar un material semiconductor se puede facilitar la degradación de compuestos mejorando sus propiedades fotocatalíticas. Entonces, en semiconductores se domina el dopaje como el proceso de agregar intencionalmente impurezas
se denomina dopaje al proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro, con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. Para este dopaje nosotros escogimos a los puntos cuánticos de grafeno y a los puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo. Pero, ¿por qué escogemos a estos puntos cuánticos? Primero vamos a ver lo que es el grafeno. El grafeno es una monocapa de átomos con hibridación sp2 que están dispuestos en una estructura hexagonal formando enlaces sigmas en el plano y un gran orbital pi sobre el plano, lo que le da propiedades como dureza mecánica, alta conductividad electrónica. Sin embargo, el grafeno no puede absorber fotones para producir pares de electrón hueco, debido a la falta de un band gap, lo que limita significativamente su aplicación para la fotocatálisis. Entonces, ¿por qué usar puntos cuánticos de grafeno? Se puede abrir el band gap óptico del grafeno al cambiar el tamaño de su morfología 2D a 0D. Entonces, los puntos cuánticos de grafeno poseen una o pocas capas de grafeno y grupos químicos conectados en el borde. Desafortunadamente, la alta tasa de recombinación de las cargas fotoexcitadas dan como resultado una mala actividad catalítica de los puntos cuánticos de grafeno. Pero cuando los puntos cuánticos de grafeno se utilizan como fotosensibilizadores en fotocatalizadores, al alinear adecuadamente los niveles LUMO y de los puntos cuánticos de grafeno con la banda de conducción del semiconductor, se puede fomentar la transferencia de carga eléctrica y la separación de carga de los pares electrón-hueco. Es por eso que se escoge a los puntos cuánticos de grafeno para adherirlos al dióxido de titanio y mejorar su actividad fotocatalítica. También se estudió un dopaje con fósforo. Entonces, ¿por qué utilizar un dopaje con fósforo? Los puntos cuánticos de grafeno son un semiconductor tipo N. ¿Qué es un semiconductor tipo N? En un semiconductor tipo N, la mayoría de los portadores de carga serán los electrones, mientras que los portadores de carga mionitarios son los huecos. Y el nivel dominante se encuentra gradualmente más cerca de la banda de conducción. Entonces, al realizar un dopaje de los puntos cuánticos de grafeno con fósforo, se puede crear semiconductores tipo P. Un semiconductor tipo P. En un semiconductor tipo P, la mayoría de los portadores de carga serán los huecos, mientras que los portadores de carga minoritarios serán los electrones. Y el nivel de aceptaciones de intercambio se encuentra principalmente más cerca de la banda de valencia que de la banda de conducción. Entonces aquí tenemos un esquema que nos muestra si es que se alinean adecuadamente el nivel LUMO de los puntos cuánticos con la banda de conducción del semiconductor, en este caso del dióxido de titanio, se puede mejorar esta transferencia de carga. También tenemos que la diferencia entre la banda de conducción y la banda de valencia es lo que se conoce como el band gap óptico. Bueno, como el band gap. Entonces, nuestros objetivos de estudio fueron, primero, sintetizar las nanopartículas de dióxido de titanio. También sintetizar los puntos cuánticos de grafeno y sintetizar los puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo. Posteriormente, realizar el dopaje de las nanopartículas de dióxido de titanio con los puntos cuánticos de grafeno y también dopar las nanopartículas de dióxido de titanio con puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo. Para esto, nosotros utilizamos una vez que hemos dopado los diferentes materiales, tenemos métodos de caracterización que nos permiten asegurarnos que estamos trabajando para validar nuestros datos. Entonces, entre los métodos de caracterización que utilizamos fue la difracción de rayos X, que nos permite conocer la estructura cristalina de los materiales. Microscopio de fuerza atómica, que nos permite conocer la morfología de los materiales. Espectroscopía ultravioleta visible, que nos permite medir las propiedades ópticas de las muestras. La fluorescencia, que es un proceso en el que un material absorbe luz de una longitud de onda corta y emite luz en una longitud de onda de energía más baja.
Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, que nos permite conocer la estructura de las moléculas individuales y la composición de las mezclas moleculares. Espectroscopía de fotones emitidos por rayos X, que nos permite determinar la composición atómica cuantitativa. Voltametría cíclica, que nos permite conocer las propiedades electroquímicas de los materiales. Y por espectroscopía de impedancia electroquímica, que nos permite conocer las propiedades dieléctricas de un material como función de su frecuencia. Muy bien, para esto nosotros realizamos la síntesis de nuestros materiales, como ya había mencionado. Sintetizamos las nanopartículas de dióxido de titanio por el método de Sol-Gel, utilizando como un agente precursor el oxisulfato de titanio, el cual el material obtenido se encuentra en polvo. También sintetizamos nuestros puntos cuánticos de grafeno por la técnica top-down usando un proceso solvotermal. Como agente precursor se utilizó grafeno exfoliado mecánicamente y amonio. Los puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo también se sintetizaron por la técnica top-down, utilizando mediante un proceso solvotermal, utilizando como agente precursor el grafeno exfoliado mecánicamente, fosfato disódico y amonio. Nuestros puntos cuánticos de grafeno y puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo se encuentran en una solución acuosa. Después de haber sintetizado los materiales principales, realizamos el dopaje. Para esto nosotros ponemos nuestras nanopartículas de dióxido de titanio en esta solución acuosa. Permanecieron en agitación durante unas 24 horas, alrededor de unas 24 horas y obtuvimos finalmente nuestras muestras dopadas. Entonces tenemos el dióxido de titanio dopados con los puntos cuánticos de grafeno y el dióxido de titanio dopado con los puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo. Y finalmente estas muestras también se encuentran en polvo. Entonces, las características de nuestros materiales. Bueno, primero, el dióxido de titanio tendría que para nuestro estudio ser obligatoriamente nanoparticulado. Luego sintetizamos, los puntos cuánticos de grafeno, como ya mencioné, estaban en una solución acuosa cuya concentración era de 3.62 miligramos por mililitro. La concentración de los puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo fue de 22.5 miligramos por mililitro. Posteriormente se realizó el dopaje del dióxido de titanio con los puntos cuánticos de grafeno y para esto se utilizaron dos muestras a las cuales llamamos M1 y M2, que están en unas concentraciones del 10 y el 5% respectivamente en relación peso-volumen del dióxido de titanio y puntos cuánticos. Luego se sintetizaron, se realizó el dopaje de las nanopartículas con puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo. También se realizaron dos concentraciones que son al 10 y el 5%. Pero, ¿por qué realizamos esto con diferentes concentraciones? Bueno, pues cuando se tiene una concentración muy baja de puntos cuánticos sobre la superficie del dióxido de titanio, puede ser que toda la luz sea absorbida por el dióxido de titanio y que no interaccione con los puntos cuánticos. Mientras que cuando se tiene una concentración demasiado grande de puntos cuánticos respecto a la superficie del dióxido de titanio, la luz no va a poder ser absorbida correctamente sobre el dióxido de titanio ya que está siendo opacada completamente por los puntos cuánticos. Entonces, encontrar una correcta relación de puntos cuánticos y en la superficie de dióxido de titanio permite que la luz sea reaccione correctamente con los puntos cuánticos y con el titanio, generando adecuadamente estos pares de electrón hueco. Entonces, nosotros tenemos aquí la caracterización por difracción de rayos X. Entonces, el patrón de difracción obtenido para el dióxido de titanio se encuentra en fase anatasa. Esto lo comprobamos utilizando el software Match, el cual nos dio los planos A, C, D, E, F, G y H, que como ya mencioné, corresponden a la fase anatasa. Y luego podemos ver que las muestras de M1, M2, M1P y M2P mantienen la misma estructura cristalina,
pero también aparece la presencia alrededor de 2 teta en cerca de 27 grados. Esto nos muestra la presencia de la adición de los puntos cuánticos de grafeno y de los puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo sobre el dióxido de titanio. La celda unitaria del dióxido de titanio en fase anatasa consta de un átomo de titanio rodeado por 6 átomos de oxígeno en configuración octaédrica distorsionada. Bueno, también tenemos que no se ven picos extra que indiquen la presencia directa del fósforo. Esto puede deberse a que la cantidad de fósforo es mínima. Tenemos la caracterización del dióxido de titanio por microscopio de fuerza atómica. Lo que nosotros podemos ver aquí es que tiene una estructura esférica. Realizamos el histograma de estas muestras y tenemos un tamaño de alrededor de unos 80 nanómetros como el tamaño principal. Entonces aquí nosotros por difracción de rayos X obtuvimos que el tamaño de cristalito era de 11 nanómetros y al realizar la caracterización por AFM obtenemos que el tamaño es de alrededor de 80 nanómetros. Lo que nos está indicando es que tenemos agregados de nanopartículas. Sin embargo, seguimos trabajando con un material nanoparticulado que era parte de nuestro objetivo. Luego tenemos las medidas de espectroscopía ultravioleta visible. Entonces, de las muestras en polvo. Entonces, acá nosotros podemos observar la reflectancia de nuestras nanopartículas de dióxido de titanio. Vemos que reflejan su mayor cantidad en el espectro visible. Reflejan muy poco en el ultravioleta. Al tener nosotros las medidas de reflectancia, podemos calcular, obtenemos las gráficas de Tau, que son unas gráficas que están en función del espectro de reflectancia con respecto a la energía. Y las gráficas de Tau ventajosamente nos permiten calcular el bandgap óptico de las muestras. Entonces, bajo este mismo procedimiento se calculó el bandgap óptico del dióxido de titanio y de las muestras dopadas. Entonces, podemos observar que el dióxido de titanio presentó un bandgap óptico de 3.07. Mientras que para las muestras dopadas con puntos cuánticos de grafeno y puntos cuánticos de grafeno dopadas con fósforo, este bandgap óptico incrementa respecto del dióxido de titanio. También se realizó mediante espectroscopía ultravioleta visible las medidas de absorbancia para las muestras líquidas. Aquí podemos ver el espectro de absorción de los puntos cuánticos de grafeno. Entonces podemos ver que la absorción en 263 se atribuye a las transiciones pi asterisco de los enlaces aromáticos del carbono-carbono, que es la unidad elemental de la estructura del grafeno, mientras que el hombro a 314 nanómetros se atribuye a la transición N-pi, que corresponde a los enlaces dobles del carbono-oxígeno. Y también mediante la gráfica de Tau podemos calcular el bandgap óptico de los puntos cuánticos de grafeno que resultó en 3.07 electronvoltios. Bajo el mismo procedimiento pudimos calcular el bandgap óptico de los puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo. Vemos que también tiene la presencia de las transiciones pi asterisco y n asterisco. Entonces, para nosotros esto es importante porque nos asegura que todavía estamos trabajando con puntos cuánticos de grafeno, ya que se pueden hacer puntos cuánticos de diferentes materiales o también de diferentes, o pueden haber también puntos cuánticos de carbono. Entonces, nosotros al tener este enlace pi asterisco estamos asegurando que son puntos cuánticos de grafeno. Ya. La fluorescencia. La fluorescencia de los puntos cuánticos de grafeno
Para obtener la fluorescencia de los puntos cuánticos de grafeno y los puntos cuánticos de grafeno se excitó con luz ultravioleta con una longitud de onda de 403 nanómetros y se mostró una fluorescencia en la longitud de onda de 500 nanómetros que corresponde al espectro visible. Entonces, esta es una de las principales pruebas que nosotros hicimos para ver si es que sí teníamos puntos cuánticos, ya que al tener puntos cuánticos de carbono y presentar esta fluorescencia en color azul, también es una característica de los materiales a base de carbono. También realizamos la fluorescencia en longitudes de onda más pequeñas. Entonces, las curvas en color morado representan el espectro de emisión para diferentes longitudes de onda de excitación. Y las curvas en color azul indican la fluorescencia al ser excitadas con longitudes de onda del máximo espectro de excitación. Entonces, nosotros aquí estamos buscando un espectro de excitación. Esta longitud de onda de 279 nanómetros corresponde a luz ultravioleta. Entonces, nosotros estamos buscando con qué longitud de onda en el rango ultravioleta genera la mayor emisión de fluorescencia. Entonces, esta longitud de onda encontrada fue de 279 nanómetros, generando un espectro de emisión en color azul, cuyo pico está en 386 nanómetros. Entonces, un pico asimétrico nos indica la existencia de puntos cuánticos de diferentes tamaños o con diferentes características, pero el hecho de haber tenido la fluorescencia en color azul al ser excitada con la longitud de onda de 404 nanómetros nos indica que sí son puntos cuánticos que se encuentran diluidos en esta solución acuosa. Los espectros, para los puntos cuánticos de grafeno y los puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo, los espectros de FTIR nos indican en la región de 3.000 a 3.400 centímetros a la -1, nos muestran las vibraciones de estiramiento del OH correspondientes al agua. La banda de absorción alrededor de 1600 corresponde a los enlaces carbono-carbono en la red esquelética del carbono. La banda de absorción en 1400 corresponde a la vibración de los enlaces carbono-oxígeno y para las muestras de los puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo, la banda de absorción en el pico de 1800 corresponde a los enlaces formados por los grupos fosfato. Mientras que para el dióxido de titanio, la banda ancha de absorción centrada entre 500 o 600 centímetros a la -1 es asignada a las uniones por vibración de flexión en las muestras dopadas, de flexión del titanio, oxígeno, titanio. En las muestras dopadas con puntos cuánticos de grafeno y con puntos cuánticos de grafeno dopadas con fósforo, vemos la presencia de los picos correspondientes a los enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno y de los grupos fosfato. Entonces, ¿por qué hacíamos esto? Porque al ser materiales que fueron sintetizados en nuestros laboratorios, o en el laboratorio, necesitamos validar que seguimos trabajando con carbono. Entonces aquí la banda en 1600 nos asegura que seguimos en el rango del carbono, y acá también en 1600 podemos ver que se agregan estos puntos cuánticos al dióxido de titanio. El análisis de espectroscopía por fotones emitidos por rayos X nos permite estudiar la composición química en la superficie de las nanopartículas de dióxido de titanio. Entonces, el dióxido de titanio tiene una composición inicial de 65.7 para el oxígeno, 25.6 de titanio, 6.3 de carbono y bueno, 2.4 de azufre. Nosotros estábamos hablando de que tenemos dióxido de titanio puro, sin embargo aparece tenemos la presencia del carbono y el azufre. Entonces el carbono existe por la contaminación, no contaminación en general de la muestra, sino por presencia de CO2 que nosotros estamos
o sea, bajo el cual estamos sintetizando las muestras, ¿no? O sea, a pesar de que ocupamos guantes, mascarillas para evitar la mínima contaminación, en el ambiente tenemos estos remanentes de carbono, los cuales se van adhiriendo a la superficie. Pero a pesar de esto, es un porcentaje mínimo en comparación del titanio y el oxígeno, que son los materiales principales. Mientras que la presencia del azufre se debe a la forma en la que está sintetizado el dióxido de titanio, porque estaba sintetizado a partir de el oxisulfato de titanio. Entonces, de ahí viene la presencia del azufre. Y para las muestras del dióxido de titanio dopadas con grafeno, podemos ver que su composición superficial es del 62% de oxígeno, 19% de titanio, 12% para el carbono y 3% para el azufre y un 2% para el nitrógeno. Entonces aquí podemos ver que el carbono es nuestro elemento principal, ya que el componente principal de los puntos cuánticos de grafeno es el carbono. Vemos que incrementa superficialmente. Tenemos también la presencia de azufre, que es el remanente del método de síntesis del titanio, y la presencia del nitrógeno viene a ser parte del método de síntesis de los puntos cuánticos, porque uno de los componentes que se ocupa era el amonio. Entonces, de ahí viene el nitrógeno que aparece como remanente. Sin embargo, el azufre y el nitrógeno no representan un porcentaje muy alto, por lo cual no se ha considerado en el estudio del espectro de alta resolución. Entonces, acá nosotros podemos ver el espectro de alta resolución del titanio. Tenemos las bandas titanio 2P3 medios y titanio 2P1 medio, tanto para el dióxido de titanio como para el dióxido de titanio dopado con puntos cuánticos de grafeno. Entonces, esto nos indica que existen dos ambientes para el titanio. Uno en coordinación uno con un ambiente de coordinación octaédrica con el oxígeno y el otro en un ambiente tetraédrico. Entonces, la coordinación tetraédrica de los iones titanio con el oxígeno proviene de los complejos peroxo-titanio debido a la colaboración entre los grupos peroxo y las especies de sulfato. Mientras que para el titanio dopado con puntos cuánticos de grafeno, se puede ver que las bandas de titanio 2P3 medios y titanio 2P1 medio tiene un solo pico cada una, lo que indica que los iones de titanio se encuentran en un entorno octaédrico. Y el ligero incremento del binding energy de los cationes titanio puede explicarse por el aumento de la carga positiva efectiva alrededor de las especies de la superficie de titanio, significando así un aumento de la unión de las uniones titanio-oxígeno a través de las adiciones de los puntos cuánticos de grafeno. Acá podemos observar el espectro de alta resolución del carbono. Al hacer la deconvolución del carbono, se tiene la presencia de 3 picos correspondientes a los enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno y al enlace doble del carbono y el oxígeno. En el caso del dióxido de titanio, esto corresponde a la presencia del carbono elemental, que no puede ser eliminado por completo de todas las superficies, que serían picos por contaminación de carbono. Mientras que para la muestra del dióxido de titanio dopado con puntos cuánticos de grafeno, los picos obtenidos por la deconvolución concuerdan con la bibliografía para óxido de grafeno reducido. Y también vemos que el enlace carbono-carbono incrementa considerablemente respecto a la muestra del dióxido de titanio puro. Entonces, esto nos vuelve a indicar que tenemos una buena adición de los puntos cuánticos de grafeno en la superficie del dióxido de titanio. Ahora vamos a ver las medidas de las muestras tomadas por voltametría cíclica e impedancia electroquímica. Entonces, para esto nosotros tenemos que introducir lo que es la celda electroquímica y el electrodo de trabajo, porque para las medidas de impedancia electroquímica y voltametría cíclica se toman en una celda electroquímica.
tenemos esta de aquí, la cual consta de 3 electrodos, que son el electrodo de referencia, el electrodo de trabajo y el contraelectrodo, los cuales se sumergen en una solución electrolítica sin agitar, donde la corriente fluye dentro o fuera del electrodo de trabajo hacia o desde un contraelectrodo. El potencial del electrodo de trabajo se controla frente al electrodo de referencia y por el cual no circula corriente. Nosotros en nuestras medidas tomamos un electrodo de referencia de plata, cloruro de plata, un contraelectrodo de plata y como electrodo de trabajo se utilizó un vidrio FTO, el cual es conductor y nos permite tomar las medidas de corriente. Para poder controlar el área de trabajo donde íbamos a depositar nuestras nanopartículas, recubrimos con cera de tal forma que tenemos controlada el área de trabajo y se permite el paso de la corriente en la celda electroquímica. Nosotros al realizar las medidas de voltametría cíclica obtenemos el gráfico de corriente versus potencial, que en el caso de ser una muestra que se oxida y se reduce, tenemos este diagrama que se conoce como el diagrama del pacto. Entonces, en la región A se muestra que la corriente permanece sin cambios o con cambios mínimos. En la región B se muestra que la corriente crece a medida que aumenta la diferencia de potencial. Esto se debe a la oxidación de las especies en la solución. La corriente en esta región está limitada por la transferencia de electrones entre la especie y el electrodo. En la región C, la corriente alcanza su punto máximo antes de caer, ya que la velocidad de reacción está limitada por la velocidad de difusión de las especies en solución. En la región D muestra que la diferencia de potencial está disminuyendo y a medida que disminuye la diferencia de potencial, disminuye la corriente porque disminuye la velocidad de la reacción. En la región E se reducen las especies que fueron producidas en la región B. Y en la región F se muestra que la reacción está limitada por la difusión de las especies oxidantes en el electrodo. Entonces tenemos que la forma característica de un voltanograma para un par redox en fase de solución se explica por el efecto de la difusión. A potencias más allá del potencial pico, las especies electroactivas en la superficie del electrodo se agotan y la cinética de la reacción, o sea, la corriente, está limitada por la velocidad de difusión de las especies a la superficie del electrodo, dándole desde la mayor parte de la difusión. Por lo tanto, la corriente muestra un pico y luego una disminución antes de estabilizarse ligeramente. En nuestra celda electroquímica, nosotros utilizamos como un electrolítico, como una sal que permite el paso de la corriente a el cloruro de potasio a una concentración de 0.1 molar y al ferricianuro en una concentración de 1 milimolar como especie redox, ya que tiene un proceso reversible. Mientras que un potencial triangular barre el potencial del electrodo de trabajo entre el potencial inicial y el potencial de conmutación. Se utilizó el criterio americano donde se establecen las corrientes catódicas que las corrientes catódicas sean negativas para el proceso de reducción y que las corrientes anódicas sean positivas para el proceso de oxidación. Entonces nosotros tenemos, al hierro que va a ser nuestro agente oxidante. Tenemos en la parte de aquí arriba que es el pico de oxidación, donde el compuesto se reduce. Esto quiere decir que el proceso pierde un electrón y aumenta el número de valencia.
En los datos que nosotros utilizamos debemos conocer lo que es la corriente del pico anódico y la corriente del pico catódico. Para esto se debe considerar que estas corrientes no están medidas respecto al cero en la corriente, sino que más bien se traza una especie de línea base en donde está la parte plana del voltanograma y de ahí, a partir de esta línea base, se puede tomar la corriente del pico anódico y también en la parte plana del pico nos puede permitir calcular la corriente del pico catódico. Tenemos lo que son los procesos reversibles y la velocidad de exploración. Entonces, en voltametría cíclica, al tener procesos de transferencia de electrones electroquímicamente reversibles, esto indica si el analito es estable después de la reducción y si se puede oxidar después de haber pasado por este proceso. Entonces, la velocidad de exploración, que es la velocidad a la cual va incrementando el voltaje para poder hacer el recorrido en todo el potencial, esta velocidad de exploración controla el proceso químico, el proceso de transferencia de electrones y transporte de masa. Al variar la velocidad de exploración, variamos el espesor de la capa de difusión. A velocidades de exploración lenta, la capa de difusión es gruesa. Mientras que a velocidades de escaneo más rápida, la capa de difusión es más delgada. Al tener esta velocidad de exploración se puede denotar con el nombre de scan rate. Entonces, al tener un scan rate más rápido, se genera una disminución en el tamaño de la capa de difusión, lo que da como resultado picos de corrientes más bajos. Más altos. La ecuación de Randle-Servik describe el incremento lineal del pico máximo de la corriente respecto a la raíz cuadrada del scan rate. Entonces, en esta ecuación de Randle-Servik también se relaciona lo que es el número de electrones transferidos en el proceso redox. Como nosotros habíamos tenido anteriormente, nuestro proceso redox, nuestro agente oxidante es el hierro, que es el que va a cambiar, el que se va a oxidar o a reducir. Entonces, aquí nuestro proceso de electrones transferidos en el proceso redox es 1, porque es el hierro el que se oxida o se reduce. F es la constante de Faraday, A es el área de trabajo del electrodo, C la concentración del agente oxidante, que era el hierro, V la velocidad de escaneo o el scan rate, D sub 0, que es el coeficiente de difusión, R la constante ideal de los gases y T la temperatura. Entonces, nosotros vemos que aquí, mediante esta ecuación y los voltanogramas obtenidos por la técnica de voltametría cíclica, podemos calcular la corriente de los picos y también estamos controlando el scan rate al que estamos tomando estos datos. Entonces, como todas las demás son unas constantes, el coeficiente de difusión es algo que es un dato que nosotros podemos obtener de la voltametría cíclica. Lo que nos va a indicar este coeficiente de difusión es qué tan rápido o qué tan lento se difunden las especies en la sustancia electrolítica y la superficie de nuestro electrodo. Entonces, nosotros hemos realizado aquí una gráfica de la corriente de los picos, en este caso es la corriente del pico de oxidación, versus el scan rate, la raíz del scan rate, y hemos hecho una linealización. Entonces, al comparar esto, podemos ver que de la pendiente de esta recta, nosotros podemos calcular el coeficiente de difusión para los picos de oxidación y reducción. Y aquí, nosotros podemos ver que para el pico de oxidación, el coeficiente de difusión de las muestras dopadas, en este caso M1 y M2, que correspondían a las muestras dopadas con puntos cuánticos de grafeno, incrementa considerablemente respecto al dióxido de titanio puro. Y a pesar de que para las muestras dopadas con fósforo, que eran M1P y M2P, no es un incremento tan notable como las muestras que fueron dopadas solo con fósforo, sí se ve el incremento del coeficiente de difusión respecto del dióxido de titanio puro. Y para el coeficiente de difusión del pico de reducción tenemos igual el incremento considerable en la muestra de dióxido de titanio dopada con puntos cuánticos de grafeno respecto al dióxido de titanio puro.
También podemos calcular lo que es cinético. Entonces, este parámetro cinético también es conocido como la constante de tasa estándar y nos permite medir la facilidad cinética de un par redox. Esto quiere decir qué tan rápido alcanza el equilibrio las reacciones químicas. El parámetro, esto se puede relacionar con una función psi. Entonces, esta función psi está relacionada con el parámetro cinético K sub 0 y con el inverso de la raíz cuadrada del scan rate. Entonces, para nosotros conocer este parámetro cinético nos podría dar información de cómo se están comportando nuestras muestras al ser dopadas respecto al dióxido de titanio puro. Entonces, uno de los inconvenientes es que necesitamos conocer simultáneamente tendríamos que conocer el valor de psi. Entonces, para esto utilizamos la ecuación empírica desarrollada por Lavagnini et al, que relacionan la diferencia de picos, que es este delta EP. Entonces, esta diferencia de picos es la diferencia entre el pico anódico menos el pico catódico, dividido para el número de portadores de carga. Nuevamente, después de haber calculado la función psi y hemos graficado respecto al inverso de la raíz cuadrada del scan rate, comparando con la primera ecuación, tenemos que si encontramos por medio de la, tenemos que por medio de la pendiente de esta ecuación podemos calcular el parámetro cinético K sub 0. Entonces, nuestro parámetro cinético para el pico de oxidación, otra vez para el pico de oxidación, muestra un incremento respecto al dióxido de titanio puro, mostrando un incremento más notable en las muestras que fueron dopadas con puntos cuánticos de grafeno. Y para el pico de reducción, también vemos un incremento respecto al dióxido de titanio puro, mostrando una mejora en la muestra M2 que correspondía a la muestra dopada al 5%. También hemos estudiado lo que es la transferencia de carga. Entonces, la voltametría cíclica nos permite extraer información de la corriente respecto al tiempo. Entonces, nosotros al calcular el área bajo la curva, podemos calcular la carga que se ha transferido en el proceso de oxidación y en el proceso de reducción. Este proceso para estudiar la densidad de carga fue tomado en tres ambientes diferentes. Para un ambiente tenemos las medidas tomadas en ausencia de luz, luego en presencia de luz ultravioleta y luego en presencia de luz visible. Y podemos ver que la densidad de intercambio de carga para el pico de oxidación de las muestras dopadas, ya sea con puntos cuánticos de grafeno o con puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo, incrementa respecto al dióxido de titanio puro. Lo que nos genera, lo que nos va indicando que al realizar este dopaje se tienen buenos resultados para mejorar la transferencia de carga. Entonces acá, tenemos también la densidad del intercambio de carga para los picos de reducción, también tomados en ausencia de luz, con luz ultravioleta y con luz visible. En este caso vemos que las muestras de M1 y M2 presentan mejores resultados. La voltametría cíclica también nos permite calcular la energía al humo para los puntos cuánticos de grafeno y los puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo. Entonces nosotros en este voltanograma podemos ver en color negro simplemente cómo reacciona nuestro electrodo de trabajo. En este caso fue tomado con un electrodo de trabajo de carbón vítreo. ¿Cómo reacciona el electrodo de trabajo en presencia de nuestra sal que fue utilizada que utilizamos el KCl? Entonces, vemos que tenemos la presencia de grupos OH en la parte de la oxidación y simplemente para el KCl no tenemos ningún pico. Al añadir un volumen controlado de puntos cuánticos de grafeno o de puntos cuánticos de grafeno,
aparece un pico de reducción alrededor de menos 0.13 voltios, esto medido respecto a un electrodo de referencia de plata cloruro de plata. Entonces nosotros necesitamos trasladar esta energía, bueno, este voltaje al nivel de la energía LUMO, pero medido respecto a un electrodo de hidrógeno o respecto al vacío, para lo cual, bueno, ocupamos estas ecuaciones y nos permite encontrar que la energía del nivel LUMO es de menos 4.81 electronvoltios respecto al vacío. También tomamos medidas de espectroscopía de impedancia electroquímica. Esto nos permite realizar una simulación y encontrar un circuito equivalente de cómo se comportan nuestros materiales en un medio electrolítico. Lo pudimos aproximar con este circuito, donde R1 representa es la resistencia entre el electrolito y el electrodo de trabajo. R2 es la resistencia de la transferencia de carga y el CP es el elemento de fase constante, que para nosotros se comportó siempre como un capacitor. Una vez que nosotros pudimos obtener las medidas de este capacitor, mediante la ecuación de Mode-Scotti que nos relaciona el número de portadores de carga y el potencial de banda plana, esto nos da que al realizar el inverso de la capacitancia al cuadrado respecto del voltaje, la pendiente nos va a permitir encontrar el número de portadores de carga, mientras que la intersección con el eje del voltaje nos va a permitir encontrar el potencial de banda plana. El número de portadores de carga encontrados para las muestras, vemos que el dióxido de titanio es de C2.26 por 10 a la 20 centímetros a la menos 3, mientras que para las muestras dopadas con puntos cuánticos de grafeno, específicamente para la muestra M1, que representaba un dopaje al 10%, se ve que incrementa respecto al dióxido de titanio. Entonces, este incremento es lo que nos interesa a nosotros, porque si nosotros tenemos un incremento en el número de portadores de carga, vamos a tener un incremento en actividad fotocatalítica. Y bueno, con el potencial de banda plana nos permite conocer la energía de Fermi, y en este caso la energía de Fermi va a estar relacionada con la energía de la banda de conducción. Entonces hemos encontrado la energía de la banda de conducción del dióxido de titanio, la energía del nivel humo de los puntos cuánticos de grafeno y la energía de la banda de conducción también de la banda de valencia, perdón, del dióxido de titanio y de sus muestras dopadas. Entonces vemos que al realizar el dopaje del dióxido de titanio con puntos cuánticos de grafeno, la banda de conducción de las muestras dopadas está ligeramente por debajo que la banda de conducción del dióxido de titanio puro. Entonces, esta puede ser una de las razones por las cuales se mejora la transferencia de carga en estas muestras que se encontraban dopadas solamente con puntos cuánticos de grafeno. Mientras que al calcular igual la energía de la banda de conducción y de la banda de valencia del dióxido de titanio y de las muestras dopadas, en este caso las muestras que estaban dopadas con puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo, vemos que la banda de conducción, la energía de la banda de conducción se encuentra ligeramente por encima del dióxido de titanio. Entonces, esto también nos podría indicar por qué las muestras dopadas con fósforo, en cambio, no estaban tan favorecidas en esta transferencia de carga respecto al dióxido de titanio. Ya, pero hemos realizado todos estos estudios para que, bueno, las conclusiones son que se sintetizaron nanopartículas de dióxido de titanio en fase anatasa, con un bandgap óptico de 3.07 electronvoltios. Estas nanopartículas tienen un tamaño de cristalito de alrededor de 11 nanómetros y un tamaño agregado de partículas de 70 nanómetros.
Se sintetizaron también puntos cuánticos de grafeno y puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo, fluorescentes de color verde-azul, con un band gap óptico de 3.07 electronvoltios y de 3.09 electronvoltios. Los análisis de espectroscopía mediante espectroscopía de infrarroja por transformada de Fourier y espectroscopía de fotones emitidos por rayos X mostraron que existe un correcto anclaje de los puntos cuánticos de grafeno y de los puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo al dióxido de titanio. Y las medidas de voltametría cíclica e impedancia electroquímica indicaron que existe un incremento en la transferencia de carga para las muestras que fueron dopadas con los puntos cuánticos de grafeno y los puntos cuánticos de grafeno dopados con fósforo. Entonces, ahí está. Nuestra aplicación directa para realizar este estudio es incrementar la actividad fotocatalítica del dióxido de titanio, ya que al incrementar la actividad fotocatalítica vamos a tener que se generan mayor número de hidroxilos OH, y estos hidroxilos OH eran los que permiten la degradación de compuestos orgánicos o resistentes en especies más inofensivas como el agua o el CO2. Y muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Le agradecemos, señorita Erika. Y, por favor, si tienen preguntas, comentarios, bienvenido, por favor. Gracias. Bien, entonces agradecemos nuevamente a Erika Belén, Amanta Andrango, y entonces